por donde primero vamos a arrancar va a ser con una pequeña presentación muy breve para recordar algunos conceptos. Nos la vamos a jugar con el tema de la transmisión en vivo de la clase. Yo estas cosas no me gustan hacerlas mucho, pues son muy susceptibles a la conexión y demás, pero bueno, cualquier cosa me van avisando. Me voy a poner acá al lado también el celular con el Discord, con el chat, para que me avisen cualquier cosa. Lo último que me faltaba un poco charlar con ustedes, o ya lo hemos mencionado, pero bueno, lo volvemos a tomar, es sobre los conceptos de fusión de sensores, ¿no? O normalmente fusión de datos. Sí, Pablito, ya lo arranqué a grabar, así que esperemos que quede bien. ¿Qué era la fusión de datos? Bueno, básicamente se trataba de combinar dos o más fuentes de información. ¿Sí? En este caso, la información puede provenir de distintos sensores, o como veníamos trabajando hasta el momento, una de las fuentes de información que estábamos utilizando es la proveniente de una estimación a partir de un modelo del sistema, ¿no? Por lo tanto, la idea de fusionar es esta de combinar para generar algo que es mejor que lo que tenemos a partir de las estimaciones separadas, ¿sí? O sea, queremos generar un mejor entendimiento del sistema. Cuando hablamos de mejor, podemos hablar de consistencia, que sea más preciso, que sea más confiable, ¿sí? Que a pesar de que perdamos algunas mediciones, igual podamos seguir estimando, ¿no? Entonces, planteemos un poco el esquemita de yo tengo distintas fuentes de datos o información. Yo voy a decir fusión de datos muchas veces, pero me refiero a lo mismo, ¿sí? Una fusión de distintas fuentes de información. Un sistemita que se encargue de la fusión, y lo que queremos obtener en definitiva es un conocimiento del sistema, que normalmente lo vamos a modelar como estados en el sistema, ¿sí? Y esta fuente de información en general le vamos a agregar la información que nos puede proveer un modelo del sistema, ¿sí? O sea que no solo van a ser sensores, sino también puede ser un modelo. ¿Por qué nos convendría utilizar esto? O sea, ¿cuáles serían las ventajas? En principio, por ejemplo, la primera que vamos a nombrar es mejorar la calidad de los datos. Puede ser una de las ventajas. Yo puedo utilizar, por ejemplo, más de un sensor, ¿sí? Sensores iguales, ¿no? Por ejemplo, yo podría estimar el ángulo o la inclinación de un teléfono con un acelerómetro. Bueno, podría utilizar dos acelerómetros iguales, ¿sí? Y utilizar una combinación de ellos para minimizar un poco el efecto del ruido de la medición, ¿sí? Esto suponiendo de que los ruidos que afectan a esos acelerómetros no están correlacionados, ¿no? O sea, yo tengo dos acelerómetros independientes y los combino de alguna manera y genero algo que es mejor, ¿sí? Si yo tengo n acelerómetros conectados, bueno, y yo los combino a todos, entre todos voy a sacar algo mejor que con uno solo. El problema que o el cuidado que tenemos que tener en ese caso es de que los ruidos no estén correlacionados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los acelerómetros son muy susceptibles a las vibraciones, ¿no? Entonces, si vos tenés los acelerómetros ubicados en el mismo lugar, puede ser el teléfono, puede ser arriba de un dron, ¿no? Que es muy afectado por las vibraciones de los motores. Bueno, a todos los acelerómetros los va a afectar por igual la misma vibración. Entonces, de alguna manera, esos ruidos van a estar correlacionados, entonces no vamos a poder mejorar mucho desde ese lado, ¿sí? Por otro lado, podemos mejorar la calidad de los datos combinando distintos tipos de sensores. Y acá, con distintos tipos de sensores, me refiero a sensores que tengan, quizás que midan lo mismo,
puede ser una opción, que midan lo mismo, pero con principios de funcionamiento diferentes, o que midan otra variable, pero que yo la puedo relacionar con el mismo estado que quiero estimar, ¿no? Pero básicamente basarme en un sensor que no esté basado en el mismo principio de funcionamiento. Cuestión de que no estén correlacionados los errores y que ante una falla no fallen los dos sensores a la vez, ¿no? Por otro lado, la fusión de datos nos va a servir para aumentar la confiabilidad. No solo para mejorar la calidad de datos, sino que aumentar la confiabilidad de esos datos. Es decir, que si yo tengo algún sensor que en algún momento falla o que pierdo su medición, bueno, voy a tener lo que llamaría sensores de redundantes o de backup. Eso es muy común, ¿no? En tener en un vehículo varios sensores de backup, en los aviones, por ejemplo, ¿no? No puedo quedar atado a un solo juego de sensores por si alguno falla, ¿no? Eso tiene que tener siempre un sistema de backup o varios sistemas de backup. Cuestión de que cuando uno falla, el otro te puede ayudar. Hay que tener cuidado acá. Por ejemplo, no sé, vamos a seguir con el caso de los acelerómetros. Si yo tengo varios acelerómetros para ayudarme a mejorar la calidad de los datos y tener sensores redundantes, inclusive yo podría estar utilizando uno o dos nada más y el resto tenerlos de backup para cuando los necesite. Pero hay que tener cuidado de que algún tipo de falla o cuestión climática o algo afecte a todos los sensores por igual. Si yo tengo todos los acelerómetros y todos los acelerómetros están afectados por una gran vibración, bueno, los va a afectar a todos por igual, o sea que van a fallar todos juntos a la vez. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y cuando, acá yo les escribí, cuando hablamos de falla, no necesariamente es que vos perdiste la medición o el sensor dejó de funcionar, sino que a veces podemos tener mediciones que sean erróneas, como hemos venido hablando siempre, y también podemos tener mediciones afectadas por distractores, por ejemplo. Si vos tenés un sensor, supóngase que tengan una cámara y ustedes con esa cámara detectan vehículos, ¿sí? O detectan autos enfrente. O vamos a hacer más fácil, serían peatones, ¿no? Vos básicamente tenés un sensor de peatones, un detector de peatones. Entonces, por ejemplo, detectás a un peatón y lo vas siguiendo, lo vas estimando su posición y su movimiento a lo largo del tiempo, y en algún momento por delante de ese peatón aparece algún distractor, un vehículo u otra cosa que se parece a un peatón y te altera la medición, ¿no? Y el sensor de golpe te tira una medición que no está mal, no es medición, sino que estás midiendo el movimiento de otro peatón o de otro vehículo que se interpuso en el medio. Por lo tanto, esa medida tampoco la vamos a poder utilizar porque no es una medida del peatón que veníamos siguiendo, ¿sí? No es una detección del peatón, sino que es de otra cosa. Ese es normalmente un problema que se llama el de asociación de datos. Es cuando vos una medición la tenés que asociar a un target o al objeto que realmente estás midiendo y no te lo estás confundiendo con otro. ¿Sí? Bueno, ese es otro problema que puede haber para que falle una medición, ¿no? O sea, que no la podamos tener en cuenta. Bueno, y lo que hablábamos recién, cuando yo complemento con sensores que tienen distintos principios de funcionamiento, vamos a dar otro ejemplo distinto. En los autos se suele utilizar mucho el lidar, pero también se suele usar el radar y se suelen utilizar las cámaras. Y todos esos tipos de sensores se suelen utilizar para detectar obstáculos delante del vehículo. Las cámaras son muy susceptibles a las condiciones climáticas. Un día de lluvia o un día de niebla va a complicar mucho el funcionamiento de una cámara. Sin embargo, el radar y el lidar van a andar mejor. Pero el radar y el lidar tampoco se comportan igual en las mismas condiciones climáticas. Por lo tanto, siempre voy a tener otra forma de medir las cosas, o medir lo mismo, sería dónde están los objetos delante mío, pero con otro tipo de metodología. Y por lo tanto, si uno de esos sensores falla, no necesariamente van a fallar todos, porque los otros
no están afectados por las mismas cosas. Espero que se entienda. Por favor, me pueden detener y preguntar cualquier cosa, ¿no? Pero esta es la segunda de las ventajas de fusionar datos de distintos sensores, y mejor si son sensores que miden lo mismo pero con otros principios de funcionamiento. La tercera ventaja, podríamos decir que fusionando datos podemos estimar variables o estados que en realidad no pueden medirse. O sea, nosotros podemos medir, como hemos hecho, podemos medir posición, y con nuestros modelos también lograr estimar la velocidad, y eso es haciendo una fusión de los sensores con las estimaciones basadas en un modelo, o entre dos sensores poder medir algo que no lo podía medir con un solo sensor. Esto podríamos mencionar, no sé, una cámara estéreo me permite, por ejemplo, medir distancia. Es decir, que con una medición de una cámara monocular yo no puedo determinar la distancia con dos vistas diferentes de una sola cosa. Yo podría empezar a medir la distancia. O sea, hay cosas que no son observables desde un sensor, pero utilizando dos medidas de dos puntos de vista distintos yo podría estimar eso que no se puede medir directamente. Lo mismo, por ejemplo, no sé, con un lidar que yo me muevo desde un punto de vista u otro, yo puedo detectar un obstáculo y saber bien su ubicación en el espacio. ¿Sí? Entonces yo puedo combinar sensores para obtener estados o medir cosas que no podía estimar directamente. Y la última que vamos a mencionar tiene que ver con aumentar la cobertura de sensado. Es decir, que si yo con un sensor tengo cierto alcance, o tiene cierta apertura angular, o tiene cierto rango en el que trabaja ese sensor, bueno, yo puedo agregar más sensores para cubrir mejor, o sea, hacerlo más efectivo, poder hacer el área efectiva de medición alrededor de mi vehículo, de mi robot, aumenta con la cantidad de sensores, aunque sean sensores iguales, pero obviamente cada uno va a estar ubicado un poco corrido respecto del otro, de forma de mejorar mi área de medición. Lo que hay que tener cuidado acá es que tengo que tener seguimiento de qué sensor es el que está midiendo, ¿no? O sea, tener que tener un traqueo de que cada medición viene de tal sensor y tal sensor está ubicado en determinado lugar, para poder asociarlo con un sistema de coordenadas un poco más general. Bien, estas son las 4 ventajas que tiene que ver por qué la fusión, por qué la utilizaríamos. Tengo medio trabada la lengua hoy, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el filtro de Kalman hasta ahora, ¿sí? Y estamos fusionando por el momento las mediciones de sensores con las predicciones de un modelo. O sea que nosotros ya venimos fusionando fuentes de información. Por lo tanto, en el filtro de Kalman lo que tiene es que tenemos que modelar de alguna manera el problema, tanto para el proceso o el sistema, y para cada uno de los sensores. Por cada sensor distinto o nuevo que tengamos, bueno, voy a tener un modelo de observación distinto. Quizás una desventaja que tiene es que está pensado para todos modelos lineales, tanto los modelos de proceso como los modelos de observación. Pero bueno, siempre hablamos de que eso puede extenderse, está el filtro extendido de Kalman, que no lo vamos a alcanzar a ver, pero sepan que existe, ¿sí? Que no es una limitación el tema de la linealidad, sino que se puede seguir trabajando. Bueno, y cada medición incorpora, ahí está mal escrito, incorporar nueva información. O sea, cada nueva medición incorpora nueva información a nuestro proceso de estimación. No importa en el momento en el que llegue. Es decir, yo puedo tener mediciones que vengan a o sensores que me ocupan la información a distintas frecuencias, tener distintas frecuencias de muestreo, sensores que puedan tener o que me puedan llegar mediciones pueden entregar mediciones que están desfasadas en el tiempo o atrasadas, ¿sí?
porque pueden ser sensores que estén ubicados más lejos o que estén usando un protocolo de comunicación que sea más lento que otro. La cuestión es que puede ser que la medición de determinado sensor me llegue más atrasada en el tiempo. Esas cosas van a suceder y pueden suceder. Y por último, con Kalman lo que hacíamos era un poco manejar la importancia de cada una de las fuentes de información mediante estas ponderaciones que Kalman las calcula de forma óptima, ¿sí? En el sentido de que si teníamos interferencias o incertidumbres gaussianas, iban a ser óptimas en el sentido map o en el sentido del error cuadrático medio, ¿sí? Pero tiene las dificultades que hay que sintonizarlo un poco el filtro, ¿no? Hay que agarrarle la vueltita de cómo configurarlo. Bueno, por último, y ahora voy a pasar a la hoja después, las mediciones pueden ser sincrónicas, asincrónicas, inclusive pueden tener desfasaje o atrasos en el tiempo. Cuando hablamos de que las mediciones son sincrónicas, es decir, en el mismo instante de tiempo en el que estamos pretendiendo hacer la corrección o nuestra estimación basada en los sensores y en el modelo, ambas mediciones se dieron en el mismo instante de tiempo. Entonces esa información hay que incorporarla en ese instante de tiempo. Cuando tengo más de un sensor que me mide distintas variables de estado, eso normalmente lo voy a componer en un solo modelo H que incorpore todos los sensores en una sola matriz de observación. Ahora voy a pasar después a un ejemplo. Ahora, si yo estoy midiendo con un sensor, estoy midiendo posición, y con otro sensor estoy midiendo velocidad, si las mediciones fueron sincrónicas, se dieron al mismo tiempo, bueno, yo las incorporo como si fuera un sensor de posición y velocidad, porque me mide todo a la vez y podemos componer una matriz H con todo esto, ¿sí? Después las mediciones pueden venir en distintos tiempos, es decir, ejemplo con el que ya se enfrentaron ustedes, donde el GPS venía muchas menos veces que un acelerómetro, y de forma intermedia teníamos el giróscopo y el magnetómetro, que también tenían 5 o 6 veces menos información, pero sí mucha más información que el GPS. Entonces, cada vez que nos llega una información diferente, ¿sí? Bueno, yo voy a tener que tener en ese momento que voy a incorporar esa información al filtro, voy a tener un H diferente, que va a estar relacionado con los sensores que me están proveyendo la información en ese instante de tiempo. Los sensores que no midieron nada en ese momento, bueno, esos no hay que incorporarlos, sino van a estar en ese H que vamos a utilizar. Y el peor de los casos podría ser este que mencionaba, donde no solo las mediciones me van llegando en distintos momentos, o sea que esos delta t o el tiempo entre muestras puede ser no constante, y en práctica ustedes se enfrentan a uno de esos, puede ser no constante el delta t, por lo tanto nuestro modelo tiene que tener incorporada la variable de ese delta t en las matrices de transición, en la matriz H, en la matriz C, en todas las que tengan que se modifiquen con el tiempo entre muestras. Pero además puede ser que nos llegue una medición que venía atrasada, o sea, nosotros veníamos en un tiempo T2, como para dar un ejemplo, y la muestra que nos llegue en T2 en realidad correspondía a una medición que se dio en T1, pero esa medición venía atrasada. Por lo tanto, si la medición viene atrasada, corresponde a un tiempo anterior, o sea que yo no puedo incorporarla en el tiempo T2. Tengo que desandar el tiempo hacia atrás, ¿sí? Tengo que desandar el tiempo hacia el T1, que era el tiempo anterior, volver a obtener la medición, la última estimación en T1, y ahí actualizar o corregir con la medición de ese sensor que estaba en T1, luego hacer una predicción hasta T2 e incorporar las mediciones nuevas que yo tenga en el instante T2. Ahora en la hoja voy a hacer un esquemita. Ya hicimos en algún momento en alguna clase anterior.
A ver, permítanme irme cambiando a la cámara. Denme un segundito. Vamos a ver cómo funciona el vivo con la grabación y todo. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Algo que quieran decir? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se ve y se escucha bien. Gracias, Fede. Bueno, entonces nosotros teníamos si esto fuera el tiempo cero, en el que nosotros vamos a cambiar de escena en el OBS para que quede grabado esto. Bien. Acá es donde nosotros tenemos nuestra condición inicial. Sí, nuestra condición inicial en el filtro. Entonces vamos a tener, a ver si me anda la lapicera roja. En determinados instantes de tiempo viene la medición del sensor. En rojo voy a poner el sensor 1. Y el sensor 1 tiene, ¿no?, un modelo que le vamos a poner H1. H1 es el modelo de observación relacionado al sensor 1. ¿Sabes cómo se relaciona el vector de estados con las mediciones? Después podemos tener otro sensor que sea más ágil, y que venga con mediciones cada más tiempo. Vamos a hacer coincidir alguna acá. Cada tanto coincide. O sea que vamos a tener un H2. No lo voy a dibujar en todas, pero en las verdes, ¿sí?, voy a tener que utilizar el modelo de observación para este otro sensor, el número 2. El tema es que en los momentos que coinciden estaríamos hablando de sensores o mediciones sincrónicas. Nosotros teníamos en el instante 0 nuestra condición inicial. Este que le vamos a llamar el instante T1 en el tiempo va a ser una predicción desde el instante 0 hasta el instante T1, que es donde tenemos la primera información. Otra cosa que habíamos mencionado hace un tiempo era, no se olviden de que si entre mediciones yo necesito generar alguna estimación de mi vector de estado, porque no sé, estoy controlando el vehículo y necesito saber por dónde voy o cómo estoy orientado o cuál es mi velocidad, o cualquiera sea de los estados que estamos siguiendo del vehículo, yo puedo hacer predicciones hasta el instante de tiempo que yo necesite. Si yo necesitaba tener la información de cuál era mi vector de estados antes de T1, acá, porque necesitaba hacer una acción de control, después esto se los voy a escanear también, así lo ven bien. Si necesitaba hacer una acción de control, bueno, voy a tener que hacer una predicción hasta ese momento, porque la necesitaba para hacer una acción de control. Necesitaba saber cuál era mi mejor estimación de mis estados. También puedes basarte en una estimación de un tiempo anterior, pero es muy riesgoso hacer un control de algo en función de una estimación vieja. Lo mejor es actualizarlo lo más que puedas hasta el instante actual, y ahí predecir hasta ahí. Cuanto peor sean tus modelos, obviamente peor va a ser tu predicción, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es que si no necesitamos hacer acciones de control, porque por ejemplo
simplemente estamos haciendo un seguimiento de otro vehículo, no lo estamos controlando. Bueno, vamos a predecir hasta el instante T1 que en el instante T1 tenía dos mediciones. O sea, si vos escribirías la medición del sensor 1, eras Z1, se relaciona con el vector de estados como H1 por el vector de estados, más, vamos a poner acá un N1, ¿sí? Le vamos a agregar los subíndices de acá. Y este es el ruido de medición del sensor 1. No me gusta cómo se ve el enfoque, le voy a tratar de enfocar. No cambia mucho. Y el Z2 tiene otro modelo que es H2, también, que se va a relacionar con el X de acá, y bueno, va a tener otro ruido. Entonces yo necesito componer esto de alguna manera, como lo voy a hacer normalmente voy a tener sensores que me midan lo mismo. O sea, si yo tengo Z1 y Z2 que me están midiendo lo mismo, bueno, yo puedo incorporar esto haciendo una predicción hasta T1, luego hacer una actualización, o sea, calcular la ganancia e incorporar la innovación que me aporta Z1 con este modelo, y después, a continuación, sin hacer una predicción en el medio porque sigo estando en el mismo instante de tiempo, calcular la nueva ganancia y poder incorporar la innovación que me trae ahora el nuevo sensor con este otro modelo de observación. O sea, puedo hacer dos actualizaciones mediante las mediciones consecutivas, pero utilizando dos modelos distintos. Ahora, si justo da la casualidad, no sé, vamos a suponer que tengo Z1, que es el rojo que viene más lento, es un sensor de posición, y Z2 es un sensor de velocidad. Entonces tengo estas H. Si el vector de estados ahora lo modelamos como, supónganse, una posición en X, la posición en Y, velocidad en X, velocidad en Y, un vector similar a los ejemplos anteriores. Ya sabemos que si el sensor, el 1, que me medía posición, era un sensor de posición, bueno, me está midiendo, puede medir estos nada más, los primeros elementos del vector de estado. Por lo tanto va a tener un H1 que no va a ser una matriz cuadrada, ¿sí? Va a tener un H1 que me va a medir, este me va a medir así, y el otro me mide ahí, por ejemplo. Lo charlamos el otro día. Y este otro, ponemos en verde, el H2, si decimos que era un sensor de velocidad, bueno, me va a medir los estados que tienen que ver con la velocidad. O sea que los primeros no mide nada, no hay relación. Y después este mide la velocidad en X y este mide la velocidad en Y. Ahora, en los momentos donde se hacen sincrónicos, o sea, llegan los dos a la vez y uno me está midiendo posición y otro me está midiendo velocidad, yo tranquilamente podría pensar que podríamos tener un sensor compuesto y le pondríamos H, que es una composición entre H1 y H2, porque justo el sensor 1 que me mide posición tiene esta matriz H1 y el otro me mide los otros estados. Tranquilamente yo podría pensar en un sensor compuesto de posición y velocidad,
y su matriz de observación sería la identidad. Uy. O sea, tengo un sensor que lo compuse, lo junté y con eso pude medir los dos elementos de la posición y pude medir los dos elementos de la velocidad. Lo hice compuesto, usé un solo h, por lo tanto voy a hacer en el momento acá donde se hacen sincrónicos en el tiempo 1, bueno, voy a incorporar esa información una sola vez en una sola actualización con un modelo compuesto. Pero eso lo puedo hacer porque justo tengo este h1 que me medía la posición y el otro me medía velocidad y son fáciles de componer. A ver, cuando yo tengo distintos sensores pero que cada uno me mide una variable de estado distinta, yo podría componerlos. Ahora, pensando en por ejemplo, una IMU, donde yo tengo un acelerómetro y un giróscopo, ¿no? Yo con el acelerómetro podía hacer estimaciones al menos del roll y del pitch. Las podía medir con el acelerómetro. Y con el giróscopo yo podría medir la velocidad angular en el roll y la velocidad angular en el pitch, ¿no? Entonces podría, si quiero, hacer un sensor compuesto donde mido ángulo y mido velocidad angular, juntando las mediciones del acelerómetro y del giróscopo, si es que las dos llegan sincrónicamente. Eso si las tengo a la vez. Si en algún momento me viene una medición sola del acelerómetro, bueno, solamente tengo una medición de ángulo y no voy a tener la de velocidad angular, por lo tanto el h va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que yo quería mostrar o recordar. Probablemente muchos de ustedes ya lo saben o ya se habrán dado cuenta de cómo viene la mano, pero bueno, cuando tengo más de un sensor. Pablo, dale, un abrazo, recién veo tu mensaje que te tenés que ir. Nicolás, buenas tardes. Sí, entonces cada sensor que tengo va a tener un modelo de observación distinto, un h distinto, y si se hacen sincrónicos en algún momento, tengo dos opciones. Si está la posibilidad de componer el sensor porque me miden variables de estado distintos, bueno, puedo hacer un único modelo y combinarlo. Si los sensores me están midiendo lo mismo o realmente no los puedo componer, bueno, la información de cada uno de ellos la voy a tener que incorporar de forma secuencial, uno atrás de otro. Para eso en el medio, si incorporo la información del Z1, del sensor 1, voy a tener que primero hacer el cálculo de la ganancia, ¿sí? El cálculo de la ganancia antes de incorporarla, y lo voy a incorporar con una ganancia que se calculó previamente, ¿no? Y después cuando incorpore la información de la segunda medición, ya la voy a tener que incorporar y voy a tener que corregir la corrección que ya hizo el sensor anterior. Es decir, en ese caso yo tendría una predicción primero, una predicción hasta el instante T1. Luego vendría una actualización con el sensor 1. Entonces, ¿eso a qué me va a afectar? Tenemos que calcular la ganancia acá, y con la ganancia acá y la innovación vamos a corregir la predicción. O sea, me va a generar una estimación de ese vector de estado, dado que hemos incorporado recién el Z1. Y un tercer paso sería actualizar con el sensor 2, pero el sensor 2 va a actualizar la actualización que hizo el sensor 1 primero, ¿sí? No va a trabajar sobre la predicción, sino que va a trabajar sobre la última estimación que tengo, que es la que mejoró el sensor 1. Y cuando me refiero a actualización de la estimación, me refiero a calcular el X, o sea el vector de estados, y calcular la matriz de covariancia P, ¿no? O sea, esa hay que actualizarla. Cuando incorporo el sensor 1, bueno, la matriz P va a mejorar, y cuando incorporo el sensor 2 va a mejorar aún más, porque incorporo más información aún, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a MATLAB ahora. En el medio me pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿eh?
Eh, lo que hice yo, por eso tardé un poquito más, porque quise incorporar, tuve algunas cuestiones de problemas de sincronización en realidad con los tiempos. ¿Qué es lo que tomé para el ejemplo de base? Para tener un ejemplo distinto a, a los ejemplos que veníamos manejando, que era una estimación de una posición de velocidad de un vehículo sintético en dos dimensiones. Generábamos el ejemplo usando las mediciones sintéticas. Con eso nosotros hacíamos la estimación de una trayectoria de un vehículo ficticio. Lo que quise hacer acá es un poco trabajar con lo que habíamos tenido de la evaluación número 1. En realidad podría servir también parte del laboratorio 1, era. Sí, que teníamos las mediciones de acelerómetro, giróscopo y magnetómetro, calculadas con esta aplicación en el celular, ¿no? Agarré al azar el tema 4 les voy a mostrar qué hice en realidad. Les voy a mostrar paso a paso. Lo ideal sería, me voy a agarrar la hoja de nuevo, perdón, voy a volver a bueno, se me colgó un poquito la máquina. Pasa siempre cuando grabo y quiero transmitir a la vez. Dame un segundito. Vamos a la pizarra. Si este es el tiempo y esta era mi condición inicial otra vez, y habíamos dicho, bueno, los sensores me vienen llegando en distintos tiempos, a distintas frecuencias, pueden ser más de uno, en algún momento pueden coincidir. En algún momento pueden coincidir hasta entre distintos dos. ¿Sí? A la hora de implementar el filtro, o sea, imagínense que el filtro lo estamos corriendo en tiempo real, ¿no? Entonces, nosotros partiríamos de una condición inicial y el filtro quedaría, o la estimación, quedaría a la espera de que llegue alguna medición. Esto suponiendo de que no queremos hacer ninguna acción de control, ¿no? Vuelvo a repetir, si nosotros tenemos este filtro corriendo arriba de un robot estimando sus movimientos porque queremos controlarlo, bueno, el sistema de control va a definir cada cuánto van a venir esas acciones de control que tengo que hacer sobre el vehículo, y eso me va a marcar al menos en qué momentos tengo que hacer una estimación, actualizar la estimación, ¿sí? Eso lo voy a marcar con unas líneas punteadas acá. Estas son las acciones de control. Pero esas solo van a estar si estoy controlando el vehículo realmente. Si yo estoy siguiendo el movimiento de otro, simplemente observándolo y siguiéndolo en tiempo real, no voy a accionar nada. O sea, no necesito hacer ninguna predicción, salvo hasta cuando me venga la primera medición. Entonces yo parto vamos entonces a sacar las acciones de control, no me interesan por el momento. Entonces el filtro se va a quedar esperando en stand-by hasta que en algún momento venga la primera medición, ¿sí? En este momento quizás yo me pueda dar cuenta a la hora de hardware mediante alguna interrupción o algo que me avise, le avise al sistema: hey, llegó tu primera medición.
con una interrupción, por ejemplo. Imagino que igual todos saben de lo que estoy hablando cuando hablo de una interrupción en un microcontrolador o un microprocesador, ¿no? Me avisan cualquier cosa. Pero bueno, de alguna manera el hardware interrumpe, me avisa de que llegó una medición. Bueno, y me llegó la medición roja, que la medición roja era la del sensor 1. Bueno, esta medición, ¿a qué tiempo pertenece? Normalmente una medición va a venir asociada con una marca de tiempo. En inglés se llama mucho el timestamp. ¿Sí? Va a venir con su timestamp, va a decir esto pertenece al tiempo 0,47 segundos. Bueno, voy a tener que hacer una predicción ¿sí? Y el delta t, si arrancábamos del tiempo 0, bueno, en ese caso el delta t, si era hasta el tiempo 0, dijimos que llegaba en el 0,47 segundos, el delta t será 0,47 y acomodaré en ese momento todo lo que tiene que ver con mis matrices A, H, C, D, todas las que correspondan con los modelos de observación y proceso y las que me vayan a afectar las matrices de covariancia Q y R de los ruidos de proceso y los ruidos de medición. Bueno, 0,47 segundos llegó mi primera medición. Uno la incorpora, o sea, después de la predicción vas a hacer una actualización con la medición que te tiró el sensor 1. O sea, en ese momento vamos a tener una estimación de X en el t igual 0,47, dado que incorporé todos los zetas hasta el instante 0,47. La anotación es malísima, yo lo sé, pero espero que me entienda que es la estimación más nueva que puedo hacer en el tiempo más nuevo a partir de la medición o de la información más nueva que me llegó. Y listo, no tengo nueva información, por lo tanto el filtro quedará a la espera hasta que llegue otra interrupción. Cuando llega la segunda interrupción, que fue esta verde, bueno, quizás eso era el tiempo 0,78, como para tirar un ejemplo. Bueno, ahora la nueva predicción va a tener que ir hasta el 0,78, o sea que voy a tener una predicción y ahora ese delta t que ocurrió va a ser 0,78 menos 0,47. ¿Sí? 0,31, si no me equivoco. O sea, tengo un delta t de 0,31. Otra vez actualizaré mi A, mi H, mi C y mi D. Y con la nueva información y el modelo ahora del segundo sensor, si este tenía H2, era el segundo sensor, bueno, voy a actualizar con la información que tengo del sensor 2. Después me llega, está el sensor 3, que tendrá su H3. O sea que predeciré hasta ese momento y lo incorporaré. Entonces, cuando uno piensa en algún sistema así un poco más genérico, ya no tengo un número de muestras, yo no puedo ir la muestra 1, la 2, la 3, sino que me tengo que basar un poco en el tiempo. En el tiempo tal, en el tiempo tal, en el tiempo tal. No puedo hablar de muestras porque acá ahora ya el delta t pasó a ser distinto en función de cuándo me lleguen las mediciones y no siempre va a ser la misma la distancia entre mediciones. Acá hay una distancia más grande, acá más grande todavía, ¿sí? Va cambiando. Y lo que va a pasar es que a veces se van a sincronizar los sensores. En este caso tengo el H1 y el H2 que me llegaron juntos. Si H1 y H2 me llegaron juntos, si tengo posibilidad puedo hacer un sensor compuesto H, y si no tendré que incorporar una actualización atrás de otra sin una predicción en el medio, porque no necesito predecir hasta ese otro instante de tiempo, porque la información la sumé en el mismo instante de tiempo.
¿sí? Por eso a veces a la predicción se le llama como una actualización de tiempo. Es actualizar el sistema hasta el tiempo donde quiero incorporar la medición. Si la medición que quiero incorporar está en el mismo tiempo que la última que incorporé, no tengo que predecir nada, no tengo que actualizar el tiempo, solamente tengo que actualizar con la nueva medición. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería hacer un código en MATLAB que fuera recorriendo en el tiempo y tomar la primera medición en el tiempo que llegue y ahí realizar una predicción hasta ese momento y luego la actualización. ¿Sí? Entonces, si nos imaginamos algorítmicamente cómo sería MATLAB, bueno, yo tendría que ir recorriendo la información de los sensores y la primera que llegue es la primera que tengo que atender. Como normalmente las mediciones las tomamos antes, ahora sí me vuelvo a pasar a MATLAB. Como las mediciones las tomamos previamente, seguro, yo ya hice el experimento y ahora estoy jugando a hacer la estimación de una manera offline, o sea, después que se hizo el experimento, yo ya tomé todos los datos del acelerómetro, el giróscopo, el magnetómetro. Si se recuerdan cómo era en la experiencia de la evaluación 1, teníamos muchas más mediciones del acelerómetro que las del magnetómetro y el giróscopo, y obviamente muchas menos de GPS. Acá en el ejemplo que tomé voy a utilizar las mediciones del giróscopo, voy a utilizar las mediciones del acelerómetro y las del magnetómetro. ¿Sí? No, por ahora no incorporé el GPS. Lo que voy a hacer es simplemente una estimación de ángulo y velocidad angular. ¿Está? Entonces yo ya las mediciones ya las tomé, hice simplemente el código que me parece que ya se lo mostré la otra vez cuando resolvimos la evaluación 1. Era como de toda esa planilla de sensores que me iban llegando, que a veces me llegaban todos y a veces me llegaban algunos, le iba recorriendo. Cada vez que llegaba el GPS guardaba la información del tiempo que me llegó, esa time stamp que les digo, la marca de tiempo de cuál me llegó. Siempre voy a tener que tener cada medición asociada a su marca de tiempo, porque si no, no la puedo utilizar. ¿Sí? Y medía latitud, longitud y altitud. Después el marcador, había un ID que era el 6, que era el que nos decía que llegaba a la medición del acelerómetro. Bueno, el acelerómetro llegaba muchas más veces, entonces yo voy a tener muchas más mediciones en el acelerómetro. Por lo tanto, viendo un poco lo que charlamos recién respecto de la frecuencia de los sensores, como el acelerómetro es el que más mediciones me da, en este esquema que les había dibujado recién, bueno, voy a tener muchas más actualizaciones con el acelerómetro que con los otros sensores. O sea que las predicciones que más seguido voy a hacer van a ser a cuando me lleguen las mediciones del acelerómetro. Después en el medio uno puede hacer varios supuestos. Si uno dice, mira, no necesito hacer actualizaciones de mi estimación con tantas frecuencias como tiene el acelerómetro. Bueno, entonces uno también podría descartar mediciones del acelerómetro, descartarlas y utilizar menos, utilizar solamente cuando, por ejemplo, cuando me llega el magnetómetro. Vieron que el magnetómetro lo tenemos que corregir con el acelerómetro. O sea, lo corregimos en realidad con el roll y con el pitch, corregimos las mediciones del magnetómetro. Entonces uno podría simplemente descartar un montón de mediciones del acelerómetro y quedarse con las mediciones del acelerómetro que estuvieran justo en los tiempos donde llega el magnetómetro. Y si podemos hacer coincidir los tres, mejor. O sea, uno podría quedarse solamente con los instantes de tiempo donde llega el magnetómetro, el giróscopo y el acelerómetro todos juntos. ¿Sí? Y trabajar con un modelado bien sincrónico. Eso lo podríamos hacer. Todo depende del problema, depende de a qué frecuencia necesitamos actualizarlo nuestro vector de estados. Entonces, lo que yo hice acá, para que ya sepan, es que descarté un montón de mediciones del acelerómetro,
si bien las guardé acá cuando las levanté, solamente me voy a quedar con las del acelerómetro que están justo coincidiendo con las del magnetómetro. No alcancé a terminar el ejemplo para combinar todo a la vez, acelerómetro, magnetómetro y giróscopo, pero lo voy a mostrar por separado. Una estimación basada en giróscopo nada más y otra basada en magnetómetro y acelerómetro. Con el acelerómetro, si no se olvidaron todavía, ¿se acuerdan que con el acelerómetro, haciendo un arco tangente entre la medición de aceleración en X y la aceleración en Z, podíamos tener como una estimación del rol, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es, a medida que estoy levantando los datos del acelerómetro, voy calculando ya en ese momento, en ese tiempo, voy calculando cuál sería mi medición de rol con el acelerómetro y mi medición de pitch con el acelerómetro. Y acá voy a hacer el primer parate y por favor me preguntan. O sea, son dos formas de modelar este problema. La forma ideal sería que yo modele realmente un sensor de aceleración, ¿sí? Que yo acá estoy midiendo, o hay una relación entre el roll y el pitch y las aceleraciones. Si mi vector de estados, creo que no lo dije, discúlpenme, el vector de estados acá que voy a utilizar es un vector de 6 elementos donde tiene, yo se los muestro y vuelvo después. El vector de estados es este, es un vector de 6 elementos que tiene el roll, la derivada del roll, o sea la velocidad angular, el pitch, la derivada del pitch, el yaw y la derivada del yaw. O sea, tiene 6. Entonces es un estimador de ángulos y velocidades angulares. ¿Está? Vuelvo para acá. ¿Sí? Entonces yo tengo un acelerómetro en realidad, me mide aceleración, pero yo voy a utilizar el sensor de aceleración como si fuera un sensor de roll y un sensor de pitch, ¿sí? O sea que esta arco tangente, para mí la medición de ese sensor es esta. Es una medida de roll y una medida de pitch. O sea, me voy a olvidar, obviamente que con esto voy a cometer errores, ¿no? Me voy a olvidar de que en realidad tengo un sensor de aceleración y que acá tengo un modelo no lineal, fíjense, entre un arco tangente, entre la medida de un eje dividido la medida del otro eje, y después en el pitch tenía un arco tangente y acá tengo una raíz cuadrada, que eran las dos formas con las que calculábamos el roll y el pitch con el acelerómetro. Yo voy a suponer que tengo un sensor de roll y un sensor de pitch, ¿sí? O sea, mido el roll y mido el pitch en el mismo instante de tiempo, y estoy usando un acelerómetro para eso, pero estoy modelándolo como si fuera un sensor de roll y de pitch. Cualquier cosa me paren y me preguntan, en serio. O sea, entonces cuando yo modele mi ruido de medición, yo voy a suponer, acá estoy haciendo una suposición de que ese ruido va a ser gaussiano. Entonces, al suponer eso, voy a pensar que mis estimaciones de Kalman van a ser óptimas. Pero yo tendría que hacer en realidad, este es un ejemplo para mostrarles ahora, una super simplificación, pero yo tendría que hacer en realidad un ensayo y estudiar cómo son los errores o las incertidumbres o ruido de este medidor de roll y medidor de pitch de esos sensores en base al acelerómetro. Tendría que hacer una caracterización de ese ruido. Pero bueno, para el ejemplo no lo voy a hacer, pero sepan de que yo ahora estoy simulando un sensor de roll, un sensor de pitch con las medidas del acelerómetro. Y me estoy olvidando de que hay no linealidades ahí. Ahora, si uno lo modelara completo, bueno, en el modelo de observación hay no linealidades que hay que atacar, pero bueno, no las quiero atacar acá porque se nos escapa del filtro de Kalman, no nos alcanzaría. De todas maneras, igual el filtro no va a mejorar la estimación, aunque no tengamos un modelo perfecto e ideal.
¿sí? Entonces lo que terminé haciendo, tengo obviamente los vectores de las mediciones del giróscopo por un lado, con eso vamos a hacer una estimación. El giróscopo solamente me va a medir velocidad angular, por lo tanto si me mide solamente velocidad angular, no me mide ángulos. O sea, cuando armemos el H del giróscopo, solamente va a medir algunos de los elementos del vector de estados y los otros no los va a medir. Y el magnetómetro, lo que hice fue, bueno, siempre acá corregíamos con la norma de la medición, cada una de las mediciones. Y después, no sé si se acuerdan, pero el magnetómetro lo teníamos que corregir con el pitch y con el roll. Porque si teníamos cabeceo o teníamos roleo, eso también afecta a la medición del magnetómetro, aunque no haya cambiado nuestra posición respecto al norte magnético. El roll y el pitch nos modifican las mediciones en los otros ejes. Y nos vamos a modificar la medición del yo si no lo corregimos con el pitch y con el roll, ¿sí? Porque ya no estamos más con el magnetómetro paralelo a la línea de campo de la Tierra, ¿no? Y ahora lo tengo que corregir con un roll y con un pitch. Obviamente, si yo estoy tratando de estimar roll y pitch, ahí me van a decir ustedes, pará, ¿cómo estás usando el roll y el pitch, que son parte del vector de estados, para corregir una medición? Bueno, es que ese roll y ese pitch que estoy utilizando yo, estos que aparecen en esta fórmula, este roll y el pitch que estoy utilizando para corregir magnetómetro, todas estas fórmulas ya las tienen, son las fórmulas que habíamos utilizado del paper en el práctico, en el laboratorio 1 creo que era. Ese roll y ese pitch lo estoy sacando de las mediciones, en realidad son las mediciones que hizo el acelerómetro. Recuerden que recién dije que estaba modelando esto como si tuviera un sensor de roll y un sensor de pitch basado en un acelerómetro. Bueno, es decir que estoy corrigiendo las mediciones del magnetómetro con las mediciones de roll y pitch del acelerómetro. Obviamente tiene que ser en el mismo instante de tiempo. Por eso hice acá, lo primero que hago es me paro en el tiempo del magnetómetro, ¿sí? Y veo cuál es la muestra del acelerómetro que se corresponde con el tiempo del magnetómetro. Entonces, esta variable que yo tengo acá, que se llama roll ax, son todas las mediciones del acelerómetro. Y esa no se va a ver en pantalla. O sí, ustedes sí, pero en la grabación no se va a ver. El acelerómetro tenía 15.122 muestras. El magnetómetro tiene 2.858. Y yo lo que estoy haciendo es, en los tiempos que recibí las mediciones del magnetómetro, tomo las mediciones del acelerómetro en esos tiempos, y con eso me voy a quedar con el roll y el pitch de esas mediciones. En definitiva, mi sensor modelado me está midiendo el yo, o sea, es un sensor de yo basado en el magnetómetro y acelerómetro, y un sensor de roll y de pitch que en este caso está basado solo en el acelerómetro. O sea, en definitiva, a la frecuencia que mide el magnetómetro yo genero mediciones de roll, de pitch y de yo. O sea, hice un sensor, y voy a hacer un sensor compuesto porque lo hice sincrónico, que mide roll, pitch y yo. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo, porque por ahora no me ha parado nadie. Vamos a correr esto. Bueno, entonces lo primero que les voy a mostrar es, porque no hice tiempo de hacer la combinación, pero después se las voy a mostrar completa. El giróscopo no viene al mismo ritmo que el magnetómetro, o casi que sí, pero no es exactamente igual los tiempos. Entonces después lo voy a combinar bien, pero si nos basamos en una estimación del vector de estados solamente midiendo velocidades angulares, es equivalente a lo que hicimos con el práctico, pero en vez de nosotros teníamos que estimar posición y velocidad con Kalman,
pero usábamos las mediciones de posición. Teníamos un sensor de posición. Y igual podíamos estimar velocidad. Ahora yo lo que voy a hacer es al revés. Tengo un sensor de velocidad angular, que es el giro, y con eso voy a estimar los ángulos. Entonces, el problema inicialización en Kalman, tengo un vector de estados, como les dije, de 6 elementos: el roll, la derivada del roll, el pitch, la derivada del pitch, el yaw y la derivada del yaw. La innovación siempre va a ser un vector de 3, porque me está midiendo las 3 velocidades angulares. Eso es lo que me mide. Voy a partir de una posición inicial que es todo 0, es decir, que todos ángulos 0 y velocidades angulares 0. Esa es mi suposición. Y después lo que tengo acá es simplemente lo que les comentaba, de que en cada paso que me llegó el giróscopo hay yo tenía el vector de tiempos, todos los tiempos de cada una de las mediciones, ¿no? Entonces simplemente calculo un delta t, que es esto que hablábamos recién, la diferencia entre la última actualización y cuando me llegó la nueva medición. O sea, ese delta t me va a afectar las matrices. En mi caso es un modelo de aceleración angular nula. O sea, estoy suponiendo de que la velocidad angular es constante. O sea que mi aceleración angular, la aceleración angular del roll, la aceleración angular del pitch y del yaw son nulas, y si en la realidad no eran nulas es por un ruido, o sea, mi desconocimiento del modelo, estoy asumiendo que es un ruido de aceleración angular. Eso lo dejé bastante parecido, o es muy parecido al ejemplo de modelado que le dejé en el Discord, ¿sí? Entonces la matriz C, que es la que me relaciona el ruido con los vectores de estados, tiene acá aparece el delta t adentro. Obviamente que el ruido de aceleración, o sea, yo estoy suponiendo aceleración 0, suponiendo. Entonces voy a tener un ruido blanco modelando ese ruido de aceleración. Ahora, ¿cómo me afecta la velocidad? Y bueno, va a estar dependiendo del delta t. Cuanto más grande sea el delta t, más me va a afectar ese ruido a mi incertidumbre en la velocidad del modelo. Y en el ángulo va a estar relacionado con ese delta t al cuadrado sobre 2. La matriz de covariancia Q, bueno, se armaba con la matriz C, y la variancia que yo estoy suponiendo para esa aceleración angular. Eso es lo que yo estoy aproximando, la incertidumbre en la aceleración angular. O sea, es un ruido blanco de aceleración con una variancia 1, puse ahí, como para jugar un poco. ¿Cómo va a ser el modelo de observación del giróscopo? ¿Qué es lo que mide el giróscopo? Me mide velocidades angulares. Por lo tanto, si yo tengo que comparar las mediciones con mi vector de estados, que era de 6 elementos, recuerden que el primer elemento del vector de estados, vuelvo para acá, el primero era el roll, el segundo era la derivada, el tercero era el pitch, el cuarto es la derivada. O sea que yo estoy obteniendo una medición de la derivada del roll, una medición de la derivada del pitch y una medición de la derivada del yaw. Y acá voy a hacer otro parate, porque hicimos otra simplificación en el medio, que se las puse creo que se las puse en el ejemplo. No. Cuando vos yo estoy suponiendo que con el giróscopo estoy midiendo las derivadas del pitch, del roll y del yaw, pero eso en realidad no es verdad, porque con el giróscopo yo estoy midiendo las velocidades angulares en los ejes del cuerpo del sensor, no necesariamente son las derivadas del roll, del pitch y del yaw. Por eso hay una matriz de conversión de lo que eran las mediciones del giróscopo a las derivadas del roll, del pitch y del yaw. También estaban en el paper, por eso no quiero profundizar en eso, pero en el paper que utilizaron hay una relación entre las mediciones del giróscopo y las derivadas de pitch, el roll y del yaw. Suponiendo que son ángulos pequeños,
¿sí? De pitch, roll y yo puedo aproximarlos como iguales, ¿sí? Pero bueno, es nuevamente otra aproximación que estoy haciendo al modelo. Cada vez lo estoy recortando más, se van dando cuenta que ya para casos bastante realísticos como una IMU me aparecen un montón de senos, cosenos, arcotangentes, o sea, es súper no lineal el problema. Entonces ya, inclusive, lo mejor sería modelar esto no con los ángulos de Euler, de pitch, el roll de yo, que esos, recuerdan, tenían problemas para ángulos grandes. O sea, yo no puedo poner el celular de cabeza y poner 90 grados porque los senos se hacen perdón, el coseno se hace cero, el arcotangente deja de existir, ¿está bien? Entonces lo mejor sería modelarlo con matrices discretas coseno o con cuaterniones o con otra forma de expresar orientación en el espacio. Pero eso, bueno, otra vez, si lo modeláramos de esa manera, más no lineal queda la cosa y bueno, más complejo. Pero lo que vemos nosotros es una introducción a este tema. Por último, a ver, entonces, dije que estoy aproximando que con el giróscopo estoy midiendo las velocidades angulares del roll, la velocidad angular del pitch y la velocidad angular del yo. Pero eso es suponiendo que los ángulos son bastante chiquitos y los puedo aproximar. Si los ángulos fueran más grandes, bueno, voy a estar cometiendo ahí un error. Pero bueno. En esta simplificación entonces el H me queda, que es obviamente la relación que había entre el vector de estados y las mediciones, es una matriz de 3 por 6, porque eran 6 del vector de estados y 3 las mediciones, y acá me está diciendo que me está midiendo, o sea, la primera medición del giróscopo está relacionada con la derivada del yo, me está midiendo la derivada del yo. La otra medición del giróscopo, el otro eje, me está midiendo la derivada del roll. Al revés, perdón. El primero era la derivada del roll, el segundo la derivada del pitch y el tercero, me está midiendo la derivada del yo. ¿Sí? Entonces tengo ese va a ser mi H para el giróscopo. Estoy suponiendo que el ruido de medición que tiene el giróscopo es igual en los tres ejes, por lo tanto esta matriz D, que es la que acompaña con la que calculo la matriz R, o sea la matriz de covariancia del ruido, es lo que sería equivalente para el ruido de proceso con la matriz C para calcular Q. Bueno, acá es la matriz D para calcular el R, y estoy suponiendo otra vez una variancia del ruido de medición, una variancia de 1. Si ustedes lo miran, estoy suponiendo la misma variancia para el error de la medición del sensor que para la velocidad angular. Uno está en aceleración, o sea, uno es velocidad angular, aceleración, perdón, y la otra es velocidad angular. O sea que ya son magnitudes diferentes. Sin embargo, le puse uno igual a los dos para jugar. Ya después voy a explicar esto, lo que es el H2 y el R2, porque es para el otro sensor. Bueno, y después lo que ya vimos el otro día. Tengo las matrices. Esta es la predicción, hasta el instante de tiempo donde me llegó la medición. La predicción del estado y otra vez la predicción de la matriz de covariancia P. Y después tengo el cálculo de la ganancia acá, la innovación y la actualización de la predicción con la ganancia acá y la innovación. Y obviamente siempre viene después la estimación de la variable P. Ya lo vamos a correr así no doy mucho más vuelta. Me olvidé correr la celda anterior. Entonces, vamos a usar el giróscopo. Vamos a correr esto. Ahora vuelvo sobre la curva, así voy a terminar de correr la segunda curva. Fíjense, no sé cómo se va a ver ahí, pero tengo las curvas negras. Voy a poner un poco de zoom. Se escuchan mucho los perros, hacen mucho ruido en el micrófono. Y para ver si cierro la ventana.
Mejor que la cierre, sí. Igual vos te podemos escuchar. Bueno, igual lo voy a cerrar, voy a dar un toquecito. Bien. La curva negra, los puntitos negros que están atrás son las predicciones. Las mediciones, en este caso las mediciones de rojas no tienen relación con la estimación porque acá lo que estoy mostrando es el ángulo. Fíjense que yo con las mediciones estaba midiendo velocidad angular, o sea, estaba midiendo los otros estados. Por eso va a ser mejor mirar, en el caso del giróscopo, esto. Voy a poder comparar mejor las variables las mediciones en rojo. Vamos a hacer un zoom más grande todavía, como para mirar, aunque sea un poquito mejor. Las mediciones en rojo, perdón, las curvas en rojo son las mediciones, ¿sí?, del giróscopo. En negro son las predicciones y en verde son las actualizaciones. Ahora, cuando lo vemos un poco de más lejos, me voy a ir alejando para que se vea mejor el efecto. Fíjense que la estimación no va siguiendo mucho las variaciones del giróscopo, sino que va siguiendo las... Es como que lo fuera filtrando un poco al filtro, como si fuera un filtro más abajo. Lo va suavizando un poco, porque justamente estoy utilizando un modelo que está diciendo que la aceleración angular es nula y que la velocidad angular es cero, perdón, es constante. Entonces eso es lo que termina haciendo, es suavizar un poco, y lo que yo tengo, fíjense acá, principalmente acá en este lugar, voy a correr esto, en esta parte de los picos que se van por acá, se nota bien cómo el efecto de haber considerado una velocidad angular constante afecta a la estimación, ¿no? Ya no logro seguir tanto las variaciones del giróscopo. Mi estimación de velocidad angular es esta, sigue un poco, queda un poco atrás, o sea, quedando un poco atrás de las mediciones del giróscopo. Ahí no sé si se va a ver bien, pero bueno, les muestro más bien la curva de la velocidad angular, y es la velocidad angular del IO. Acá estábamos estirando los tres ángulos a la vez. Yo solamente puse la del IO, pero podríamos ver la del pitch o la del roll, pero van a ser parecidas. Si vemos figura 1, que es, este sería el roll, ¿no? Obviamente me quedó la medición de la velocidad angular del IO, pero este es el roll. Bueno, el roll lo logro estimar también, pero ya empiezo a acumular un poco de deriva. Pero si no nos olvidamos, yo estoy tratando de estimar un ángulo en función de las mediciones de velocidad. Obviamente que eso no va a dar tan bien. Lo mismo que cuando utilizábamos solamente las mediciones de posición para también estimar velocidad, bueno, no va a andar tan bien, ¿sí? Ahora déjenme cambiar, como para hacer un cambio en las curvas. Ahora yo quiero hacer un poco más caso a las mediciones del sensor, o sea, no quiero el modelo sea tan preciso, sino que le voy a aumentar un poco acá mi incertidumbre respecto a esta aceleración, o sea que le voy a aumentar al doble, y la variancia del giróscopo le vamos a poner 0,1. O sea, vamos a cambiar la relación que hay entre una y otra. Y ahora vamos a ver la figura 2. Le vamos a sacar esto.
Ahora, donde tenía la velocidad angular, voy a hacer un poco de zoom. Díganme si se logra observar de que ahora la estimación de la velocidad angular sigue un poco más a las mediciones. ¿Se observa eso? Sí, entiendo que sí. Se ve que es como mucho más variable. O sea que uno inclusive no se pierde, si bien obviamente hay un modelo de aceleración angular nula que está suavizando todo esto. O sea, eso no deja de estar. Pero cuanto más, si nosotros tendiéramos a infinito la desconfianza que le tenemos al modelo, va a terminar usando solo las mediciones. Esos eran los casos límites. Pero bueno, mientras tanto se utiliza ese modelo y es una suavización un poco de lo que da. Fíjense que acá comete errores, obviamente, porque estoy tratando utilizando un modelo de velocidad constante y a los cambios bruscos no lo sigue bien. Entonces en esos casos se queda corto. Y es donde uno necesitaría que otro sensor venga y me ayude a corregir esto. Acá, ¿saben qué? Es muy probable por el apurón, sí, perdón, por el apurón de hacer el código, me quedó invertido. Ahí en el modelo hay algo que está invertido y hay una, sí, en el H, sí. Espero que se den cuenta de lo que me refiero. Yo tenía un ángulo, el giróscopo me medía uno de los ejes al revés, por cómo estaba orientado. Déjenme buscar, acá. El giróscopo en el eje Y tiene un signo menos en el medio. O sea que eso en el modelo de H del giróscopo debería ser un menos. Esto está en vivo, no riesgo de... A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, por ejemplo, se ve acá. Aunque sea estar orientado de igual manera. Igual lo voy a revisar bien. Si me quedó algún otro menos que me esté faltando en el medio. El otro caso, y con esto voy a cerrar, ya no fui de tiempo. El otro caso era el que les dije que yo inventé creé un sensor de rol, de pitch y de yaw. Con el de recién estábamos midiendo con el giróscopo derivada de rol, derivada de pitch y derivada de yaw. Ahora con el acelerómetro y el magnetómetro puedo componer un sensor que me mida roll, pitch y yaw en vez de las derivadas. O sea que tendríamos en teoría una mejor estimación de los ángulos, no tanto de las velocidades. Lo ideal que sería después meter todo junto. O sea, considerar las mediciones de las velocidades angulares y considerar las mediciones del acelerómetro y magnetómetro. Meter todo para tener una estimación conjunta de todo. Lo único que no lo alcancé a hacer porque tenían tiempos distintos, entonces simplemente tengo que actualizar lo de las predicciones, los delta t y eso, para que quede bien. Si me ponía a corregir eso también no alcanzábamos a empezar. Bueno, entonces tengo un sensor, o sea, mis mediciones de Z, el vector Z, son mis mediciones de roll, de pitch y de yaw basadas en acelerómetro y magnetómetro. ¿Sí? Esto incluye todo eso que hablamos recién de mis simplificaciones a esos sensores, ¿no? A ver, esto puede fallar porque lo estuve haciendo recién. A ver, ¿qué es lo que va a cambiar, chicos, ahora? Si yo cambié de sensor, ¿qué tengo que cambiar, además? En el modelado del filtro de Kalman. Las matrices A, H, todas esas, ¿no? Bueno, la matriz A la tengo que cambiar. H seguro, porque cambié de sensor y como hablábamos recién,
H es otro modelo, lo tengo que cambiar. Pero la A, No, la te da la dinámica del modelo. Si el sensor no creo que te altere la planta. exacto, exacto. O sea, sigo considerando un modelo de aceleración angular nula o velocidad constante de tramos. Y el A, dependiendo del delta t, no me cambió nada. Lo único que cambié fue que en vez de incorporar medidas de velocidad angular, voy a incorporar las medidas de ángulo con otro sensor. Entonces el A sigue igual, el B, el C, todo eso que tiene que ver con el modelo va a seguir igual porque no cambié mi vector de estados. Mi vector de estados sigue siendo igual. Yo podría haber hecho este problema un poco más particular para cada caso y podría haber hecho un vector de estado con las 3 velocidades angulares y usar el giróscopo para mejorarlo y hacer solo un vector de 3, pero preferí hacer un vector de 6 e incorporar las mediciones con distintos modelos de H. Entonces el A, el B, el C sigue siendo igual, el Q sigue siendo igual, ¿sí? Y lo que voy a cambiar va a ser el modelo de observación. Y ahora mi modelo de observación lo voy a llamar H2. H2, ahora yo tengo sensores de ángulo. Con uno estoy midiendo el pitch, el roll y el yaw directamente. Con las aproximaciones que dije. Eso no nos olvidamos. Pero estoy midiendo las 3. Por lo tanto, ahora el 1 se corre de lugar. Con el sensor anterior yo medía velocidades angulares, ahora mido solamente ángulos. Entonces ahora la matriz H es levemente diferente. Y ahora, antes yo calculaba la matriz R, que era la covariancia, con la matriz D y la variancia. Como ahora tengo un sensor compuesto, ya no puedo asumir de que tengo la misma variancia, que la misma variancia o esa misma incertidumbre, ruido de medición me afecta a los 3 estados por igual, o a las 3 mediciones por igual. Porque en realidad estoy usando un acelerómetro para medir el roll, que hacía un arco tangente entre la medición de aceleración en X y la de Z. Por otro lado tengo una medición del ángulo de pitch, y eso era un arco tangente de la aceleración en Y sobre una raíz cuadrada. Bueno, probablemente los errores sean distintos ahí. Y en el tercer caso, en la medida del yaw, combiné medidas del acelerómetro con medidas del magnetómetro, o sea que probablemente la naturaleza del ruido ahí sea distinta también. Por eso armé una matriz de covariancia R2 con elementos cambiables, o sea, no está todo dependiendo de... Y encima yo tendría que mover, porque como estoy usando el acelerómetro también, probablemente hayan elementos que sean ¿cómo decirlo? O sea, elementos cruzados, no nulos. Porque yo tengo una correlación entre el magnetómetro, entre las mediciones de roll y del yaw. Porque estoy usando esa para corregir la del magnetómetro. ¿Me siguen? O sea, hay conexiones, hay correlaciones en el medio. Entonces, a esta matriz R habría que ponerle valores poco más realistas. Obviamente que para hacer esta matriz R tendría que hacer ensayos sobre los sensores, poder estimar estos elementos, hacer una estimación para aproximarme. Y esa es la parte más dificultosa a veces en el filtro de Kalman, en el que tenemos que hacer algo de caracterización de los sensores. Acá voy a suponer de que voy a suponer en la medición del pitch que tengo un poco más de ruido, el doble, y en el roll es más precisa porque tengo un sensor más preciso, qué sé yo. Bueno, vamos a poner 3 valores diferentes. Yo lo hice diagonal esa matriz de covariancia, pero podrían haber elementos no nulos. Después el filtro de Kalman vuelve a ser el mismo. Lo único que voy a cambiar acá es que en vez H, que antes yo usaba el H y el R del giróscopo, voy a pasar a usar el H2 y el R2, que son con este sensor de ángulo. Después el resto tiene que ser todo igual. Puede fallar. Voy a poner acá a ver si... Bueno.
Bueno, no falló, por suerte. Ahora sí, fíjense que tengo, aunque sea, por ahí capaz que tenga algún error del sentido de giro de algo, pero y así parece que tengo algo invertido. Bueno, después esto lo voy a corregir, pero fíjense que ahora yo puedo medir la corrección, las mediciones y las predicciones las puedo ver todas juntas, y ahora estoy midiendo, este es el ángulo de rol, y acá tengo algo invertido porque tengo unos picos que están al revés. Sí, acá hay algo que hay que corregir. Bueno, la parte del código la voy a corregir bien, y les puedo inclusive hacer un videito rápido mostrándoles cómo funciona todo completo, tanto solamente con giróscopo, solamente con el magnetómetro y el rol y el acelerómetro, y después combinándolos a ambos. No quiero robar más tiempo, pero eso es lo que quería un poco mostrarles, de que puedo utilizarlo. Voy a mejorar la parte del ejemplo, es solo cuestión de tiempo. Voy a parar la grabación acá, así